¿Cuántas veces te has sentido mala madre o mal padre por no llegar a todo, por perder la paciencia, por dudar o por hacerlo de una forma distinta a la que crees que se tiene que hacer? Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie nombra, pero que todos los padres tenemos desde el momento en que nuestros hijos nacen: la culpa. Esto es Aprendiendo a ser padres, el podcast de SEC Education Group, un espacio para parar, pensar y entender un poco mejor lo que significa educar hoy. Soy Esther Vaquero, soy periodista, soy madre y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos e hijas y a superar también los retos que nos presentan el día a día. Y hoy vamos a hacerlo con un tema que os confieso me toca muy de cerca porque también soy madre y también, como todos, me equivoco. Para hablar de todo esto, hoy contamos en la Universidad Camilo José Cela en directo, con público, y me acompañan dos mujeres con miradas muy complementarias. Son Elena Teresa López Coveñas, psicóloga, experta en educación, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela, que nos va a ayudar a poner marco, criterio y un poquito de orden en todo este ruido. Bienvenida. Muchas gracias. Y Noelia Extremera es psicóloga perinatal y docente, además de madre, que comparte en redes La Realidad sin filtros de la maternidad. También es autora, por cierto, de Las emociones de mamá, este libro que tenemos aquí, del que hablaremos también a continuación. Gracias, bienvenida también, Muchas gracias. Noelia. Bueno, vamos a empezar aterrizando todo esto. ¿En qué momento ser padres se ha convertido en algo que sentimos que tenemos que hacer perfecto? Elena. Bueno, yo creo que, se ha convertido en ese espacio en el cual empieza a haber un boom de personas que van dictando cómo se tienen que hacer las cosas, y tú empiezas a valorar y dices: "Esto yo no lo estoy haciendo así". Entonces, en ese momento empiezas a dudar de lo que tú haces, y la duda es la que te provoca empezar a cambiar. Cuando, bueno, pues se planteó el tema y yo desde mi visión como psicóloga infantil, yo recordaba esa famosa sketch del libro de Alicia en el País de las Maravillas, en la que Alicia le pregunta al gato: "¿Qué tengo que hacer para salir del bosque?". Y el gato le contesta: "Depende de dónde quieras ir". Y Alicia le dice: "Me da igual dónde ir". Pues a veces un poco nos pasa eso, que cogemos las cosas, pero no somos capaces de colocarlos en nuestra realidad, en nuestra familia, desde nuestra dimensión, y entonces no funciona. Pero no es que no funcione porque lo que nos dicen esté mal, sino porque no lo estamos colocando desde un fin que es el que nosotros queremos llevar a cabo. Ujú. Noelia, ¿esto pasaba antes? ¿Es algo de nuestra generación? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que también ahora tenemos más conciencia de la relevancia que es el acompañamiento en la crianza, a nivel emocional y psicológico sobre todo, y que, bueno, venimos de un estilo de crianza con el que nos estamos polarizando, ¿no? Hay un proceso psicológico muy bonito que ocurre en las madres desde el embarazo y en adelante, que se llama transparencia psíquica, que viene a decir un poco que es bastante natural el hecho de que la madre, a partir de la segunda fase del embarazo más o menos, se cuestione eh, cómo ha sido criada y cómo quiere criar, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un choque frontal muchas veces y se activan como duelos, ¿no? El decidir, yo quiero criar de tal manera, pero yo no he sido criada así. Entonces, ahí se empiezan a mover cosas, ¿no? Que en la maternidad, pues bueno, se hace muy relevante. Además que lo tenemos como muy profundo, ¿verdad? Cómo nos han criado y cómo hemos visto que eso se hace, no te das cuenta, pero reproduces muchas veces patrones que están ahí, inevitablemente. ¿Nos exigimos más o estamos más expuestos? ¿Qué creéis? Porque además de redes sociales, tú además, Noelia, que tienes ahí un perfil muy activo, también influye mucho en lo que vemos en redes sociales, ¿no? ¿Crees que tienes que llegar a ser ese ideal de perfección que se ve ahí? Sí, yo creo que hay mucho debate con las redes sociales, como que si son buenas, que si me las quito, que si me las pongo, que si las sigo, que si no las sigo. Yo siempre digo que a mí me parece siempre bien y que lo que tenemos que ponerle es filtro, ¿no? Porque es verdad que tenemos pues algunos perfiles, discursos, narrativas que son muy idealizadas y que son imposibles en la vida cotidiana y cuando lo aterrizas. eh, pero es verdad que también hay un montón de profesionales creando pues una narrativa muy sensible, muy respetuosa con las familias. Entonces, pues que al final no se trata si sí o si no, sino que tú vayas con tu filtro incorporado, ¿no? De que puedes hacer una limpieza de lo que estás consumiendo, que te sirve, que tiene coherencia para ti y que no. Ujú. Elena, desde tu experiencia, ¿existe realmente una forma correcta de educar? No, porque valoro que existiese una forma correcta,
rompería con el título de nuestro podcast, Aprendiendo a ser padres. Si fuese correcta, yo seguiría un guión, iría como un autómata, ¿no? Entonces, ¿por qué no existe una forma correcta? Porque no hay un procedimiento único que nos vaya a permitir conseguir nuestro objetivo, sino que en función del objetivo que yo quiero conseguir, podré considerar un procedimiento como correcto o no como correcto. Una polémica a tope en redes. ¿El móvil sí al niño de pequeño o el móvil no? Pues vamos a pensar, si yo lo que quiero es llegar al restaurante y trabajar en mi hijo el autocontrol de que sin ningún distractor sea capaz de esperar la comida, el móvil no. Si lo que quiero es lograr que el niño esté distraído mientras que llega la comida, el móvil sí. ¿Qué va a determinar el sí o el no de las cosas? La finalidad que busco cuando la estoy planteando. Eso es súper importante. Además, ¿qué consecuencias tiene intentar hacerlo todo bien? ¿Cómo nos influye esto? Bueno, estar tolerando frustración todo el rato por el no logro. Y tolerar la frustración, y tener capacidad y recursos está muy bien, hasta cierto punto. Entonces, cuando, es un poco lo que decía Elena, cuando tienes un objetivo totalmente desajustado a la realidad, te das de bruces con la realidad. Entonces, bueno, generalmente funcionamos polarizándonos todo el rato, ¿no? Es como que vamos encontrando los grises polarizándonos, ¿no? Y entendiendo los grises como un intervalo, que tenemos que ir moviéndonos en función de las circunstancias, del objetivo, del contexto. Eh, Tenemos que tener en cuenta todo el rato el modelo biopsicosocial. La parte bio no es igual para todos, la parte psicológica no es igual para todas y la parte social ni mucho menos es igual para todas. Claro. ¿Qué pasa, Elena, con los niños cuando los padres intentamos ser perfectos? Yo esto, aquí meto mi pequeña cuñita personal. Yo eso lo hablo en terapia, por ejemplo, ¿no? Yo me he exigido mucho, como todos los padres, lógicamente, y a mí mi terapeuta me decía: "No puedes intentar ser la madre perfecta porque los hijos necesitan grietas, o cosas a las que agarrarse al padre y desmitificarlo, ¿no? Porque si no, entonces el listón se pone en un lugar que es imposible de alcanzar". ¿Tú esto, desde tu consulta, cómo lo ves? Bueno, yo creo que el niño no espera de vosotros que seáis perfectos, sino que seáis personas presentes en las que puedan confiar, ¿no? Entonces, al niño no le vale que tú le digas: "Lo hago por tu bien", y a lo mejor espera: "Lo hago porque te quiero". O sea, Ujú. buscamos todo el rato te lo estoy haciendo yo porque si no la consecuencia te la va a poner la vida, y los niños me acaban diciendo: "Que me la ponga la vida y que no me la ponga él". O sea, como vamos a intentar que ellos vean que casa es un entorno seguro. Y es seguro porque mamá se equivoca, como nos equivocamos todos, y toma malas decisiones y buenas, como las tomamos todos, pero yo también, porque a veces me dicen, ¿por qué nuestras equivocaciones se castigan y las de ellos no? Mm. ¿Cómo se castiga al adulto? Y eso es una cosa que yo siempre digo, guau, ¿la vida tiene que tener consecuencias? Sí, pero consecuencias que el niño sienta como consecuencia. Muchos padres vienen y me dicen, Elena, lo hemos probado todo. Y realmente lo que han hecho ha sido castigarlo todo, Mm. pero solamente han hecho una cosa, en todas sus dimensiones, pero solo una. Castigar. Y eso muchas veces no lleva siempre al lugar indicado. ¿Estamos generando con esto más seguridad o más presión? ¿Tú qué crees, Noelia? A las madres, a las familias, muchísima más presión, pero es que, claro, esa presión también la reciben los peques y las peques. Yo creo que tenemos que reivindicar el derecho a equivocarnos, al error, a decepcionar, porque solo así vamos a generar los espacios para la reparación, que creo que la clave está ahí, ¿no? Si todos nos equivocamos, ¿dónde estamos poniendo el foco? En no equivocarnos. No, no, dignifiquemos eso que es muy humano y que podamos tener la práctica y el ensayo y la empatía de poder, disculparnos, ¿no? Que yo siempre traslado a las mamás, es que estamos todo el rato con muchos discursos, con muchas narrativas, escuchando los niños aprenden por los ojos. Entonces, es como que tu criatura te vea a ti disculparte es fundamental, Mm. ¿no? Es esa parte del aprendizaje que creo que tenemos que visibilizar más. En tu caso personal, ¿cuándo te has sentido más culpable como madre? Guau, esta pregunta es superbonita, me la he planteado muchas veces. Y creo que, a los adultos responsables de criaturas se nos invisibiliza nuestra parte personal. Entonces, en esos momentos en los que tú tienes un problema de adulta y tú te sientes haciendo la cena o bañando a los críos, pero tu cabeza está en otra parte y a la vez eres consciente de que no estás con lo que necesitan, ¿no? O cuando te dicen: "Mamá, ¿juegas conmigo?". Porque es verdad que hemos perdido la práctica del juego y es muy difícil ahora decir a una madre, tienes que jugar, claro, tienes que, otro tengo que, ¿no? Ya. Entonces, ese momento
a veces terrorífico cuando te dicen: "Mamá, ¿juegas conmigo?", y te hace toda la lista de las cosas pendientes que tienes que hacer, y dices tú: "¿Qué hago ahora?", ¿no? Esa culpa y tener que priorizar, y bueno, el derecho a que no te guste jugar a según qué cosas como persona, como humana, ¿no? Yo creo que para mí esos son los momentos más duros. Eso es muy difícil, es verdad. A mí me pasa que, el otro día hablaba con un amigo que cuando esa lista de pendientes que ahí te queda porque priorizas, jugar con tu hijo, con tu hija, por ejemplo, se me queda detrás, digo, es que tengo como apps en segundo plano, que están pendientes de atenderse, no puedo hacerlo, pero me siguen consumiendo energía porque sé que las tengo que hacer. Entonces, no acabo de estar a gusto. Es una cosa, una dualidad tremenda. Em, ¿Hay algo que te hacía sentir culpable antes y que ahora no? ¿Ha habido alguna evolución en tu culpa como madre o seguimos en las mismas? Sí, creo que la conciencia y la responsabilidad en la deconstrucción, en el trabajo personal como madres, como padres, es fundamental, es un trabajo muy bonito y creo que uno de los focos principales es la culpa, porque te deja de invisibilizar y te convierte en un humano participante activo, considerado, visible, importante, ¿no? Eh, el derecho al espacio propio, el reconocimiento de tus necesidades. Es, y eso, plasmarlo en el día a día en casa, también es muy interesante, ¿no? El poder decir a las criaturas: "Oye, necesito este espacio propio. Yo Ujú. también soy importante". Creo que visibiliza que en su desarrollo, en su, evolución, en su madurez, ellos también tengan derecho a espacios propios según se van convirtiendo en adultos, ¿no? Que es lo que tengo la sensación que había poco espacio propio para las madres en las generaciones anteriores y en la crianza tradicional. Prácticamente ninguno. Yo no sé, en tu caso, por ejemplo, Elena, con tu madre, cómo lo veías. Yo la mía es que la veo, y la veía y la veo entregada por y para, ¿sabes? Mi madre, bueno, trabajo siempre en casa, trabaja en casa. Y porque digo trabaja porque es una cosa de la que uno no se jubila nunca, ¿sabes? Mi madre tiene 70 años y sigue todavía la mujer al pie del cañón. Em, pero claro, es que no ha hecho otra cosa más que trabajar realmente. Y no, y yo veo que de vez en cuando se permite salir con una amiga o hacer cosas, ¿no? Y digo, es que lo está haciendo ahora, ¿no? Y probablemente yo también, a mí me hubiera costado menos hacerlo conmigo misma, sí, no la culpo, por supuesto, pero si hubiéramos naturalizado un poquito más eso antes. ¿Tú qué crees, Elena? ¿En consulta esto cómo lo veis? Bueno, en consulta, o sea, yo, por ejemplo, mi madre siempre ha trabajado, mi madre ha sido profesora de instituto, con lo cual yo vengo de esa crianza en la que mamá trabajaba. Y cuando a mí las madres vienen de me siento mal, Elena, porque le estoy robando tiempo, yo digo que la cuestión no es que te plantes el tiempo que no estás con él, sino que el tiempo que estés sea tiempo de calidad. Hay una cosa que me parte el alma cuando el niño me dice, le pido que se siente conmigo a ver la película y está conmigo, yo veo la película y ella mira el móvil y estás con él. Entonces, por supuesto, yo valoro que la madre tiene que tener su desarrollo profesional para que así, el rato que estoy con el niño, estoy con él. Y no ese tiempo infinito de cuánto tiempo estamos juntos, pero no hablamos. Esa sensación de hablo más con mi hijo ahora que vive fuera de Madrid que cuando vivía conmigo. Eso es lo que no podemos permitir, ¿no? O sea, ¿es insuficiente el tiempo que le puedo dedicar a un niño si trabajo que si no trabajo? No, si se lo dedicas de calidad. Es que esta es otra, ¿eh? El tiempo de calidad. Porque te queda poquito el que le das y dices: "Vale, voy a dárselo a tope, ¿no? Vamos a hacer algo súper grande". Y hay veces que tampoco hay que hacer un gran plan, Claro, sino no, no, y que lo que hagas sea estar. Estoy contigo para que quepa el silencio, para que quepa la pregunta, para que quepa el te voy a contar, porque cuando a lo mejor, si yo anoche pensaba, ¿cuál es la frase que los niños me dicen? Por favor, Elena, que desaparezca de papá y de mamá. Venga. Vivimos todo el rato en el venga y los niños viven en la pausa. Venga, ¿por qué? claro, pues que hay que llegar a tiempo a los sitios. Es que, Claro, claro, yo aquí me veo pero de es una repente y digo: necesidad propia del adulto, y en el "Mm, niño es como, pues, habernos levantado antes. El ya". niño nunca te pone problema. O sea, el niño cuando le levantas a las 8 porque tú decides que así duerme más, pero él quiere que no le digas venga. Entonces, a lo mejor le voy a levantar a menos cuarto, para que no escuche venga y llegue. Hay que madrugar más, Noelia. ¿Qué dices? ¿Tú dices mucho venga? Estaba pensando cuándo no digo venga.
Es que yo vengo de decirlo. O Claro, sea, Mm. os lo he dicho, ¿cuál es la frase que más me piden? Que no digan más, venga. claro, es que yo me he visto hace un rato llevándolos al colegio y venga, lávate los dientes, venga, peínate, venga, dobla el pijama, porque ya estamos trabajando un poco esa parte de autonomía de vuestras cositas. Hasta ahora os las ha hecho mamá, pero a partir de ahora vamos a trabajar que tú te dobles tu pijama, tú te peines. Claro, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ellos me dicen, Elena, quiero que papá y mamá no me digan venga. Y yo les digo, vamos a buscar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Trabajar con alarmas. Al niño le encanta trabajar con la alarma. Suena y me lavo los dientes. ¿Sí? Trabajar con un reloj de arena para ver que cuando se acaba tengo que estar vestido. Es decir, vamos a ofrecerle la oportunidad de que vuestro venga no se pronuncie en vuestra boca y que el niño esté en hora. Pero ellos no tienen la noción del tiempo que tenemos nosotros. Claro. Entonces, igual que para nosotros la alarma, odio que suene el despertador por la mañana, con ellos es una tranquilidad, porque es una manera de asegurar que lo que mamá espera yo lo cumplo. ¿Ves? Yo estoy todo el rato pensando, los míos tienen ahora 9 años, el mayor 6 años, la pequeña. Y siempre estoy pensando, tengo que enseñarles a leer la hora mejor para que sean conscientes como yo, que me paso la mañana mirando el reloj, que si son y media hay que empezar a hacer esto, o, si, o toca hacer lo otro, para no llevarlo todo el rato yo, porque si no estoy ahí con el venga, 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 venga. Y es odioso para ellos y para mí también. O sea, es que lo llevamos todos como una carga. Em, ¿Qué pasa si soltamos la culpa? Porque podemos correr el riesgo de irnos al otro extremo, ¿no, Elia? Yo creo que todas las emociones, se vivan agradables o desagradables, son siempre positivas, porque siempre son funcionales. Entonces, es verdad que la culpa tiene su valor funcional para poder seguir perteneciendo al grupo en el que tenemos que vivir como seres sociales que somos. Entonces, es siempre lo de polarizarnos, ¿no? Es que no es una cuestión de polarización rígida de me quedo aquí o aquí, sino, oye, vamos a verle el valor funcional. Está muy bien que tú te sientas culpable, ¿no? Con los ejemplos que ponía Elena son preciosos porque claro que está muy bien que tú te sientas mal y culpable si has pasado 3 días de viaje por trabajo, que es que no podías evitarlo, ¿no? Pero a la vuelta te estás sintiendo culpable para favorecer esa presencia en conexión, que yo siempre planteo no es tanto la presencia, porque puedes estar y no estar, sino estar conectada y eso va a favorecer una respuesta contingente a las necesidades de tus criaturas. Entonces, la culpa, yo siempre la quiero en mi equipo, pero de una manera funcional, que no me paralice, que no me congele, que no me haga querer salir corriendo en realidad, sino, bueno, tenerla en tu equipo, hermanarte con ella y de poder decir, esto me aporta, es una herramienta que me viene muy bien para tener una crianza tal y como yo deseo, ¿Cómo haces que la culpa sea tu aliada? ¿Cómo dejas, o sea, cómo la conviertes en algo funcional, como tú dices, sin que deje de ser una piedra en la mochila? sintiéndola. O sea, para mí es una cuestión de sentirla, ¿no? Es como, eh, y también de subirlo a la mente y decir, tener ese mantra, ¿no? De decir, vale, me estoy sintiendo culpable, tiene todo el sentido y la coherencia para mí sentirme culpable y me favorece. ¿Por qué me siento culpable? Y sobre todo para mí la pregunta clave, porque el por qué puede ir un poco cargado de juicio, pero el para qué me estoy sintiendo culpable. Y bajar a esa pregunta para mí es fundamental, Ujú. porque es lo que venga después es el facilitador, es la parte funcional de la culpa. Entonces, el naturalizarla, porque las emociones han estado ahí desde el Pleistoceno o antes, si no se han evaporado, no han desaparecido, por algo será, ¿no? Entonces, ese cambio de mirada de las emociones como algo positivo o negativo, no, las emociones se pueden vivir desagradables siendo funcionales. Ujú. O sea, yo me siento culpable y tengo que pensar, tengo aquí esta culpa y me está queriendo decir algo, ¿no? Lo Exacto, aterrizo. Vale, ¿qué me quiere decir? exacto. Quizás estoy siendo muy exigente conmigo mismo o no, ¿no? Y a partir de ahí llevarlo a un lugar que me aporte. Manejable, sostenible. Perfecto. Elena, ¿dónde está el equilibrio entre exigirse demasiado o no caer en el todo vale? Para mí, la clave sería colocarla en la responsabilidad. Creo que tenemos que asumir que ser padre es una responsabilidad. Igual que la culpa te puede paralizar y llevarte a no hacer nada o llevarte a una acción excesiva, si lo asumes desde una responsabilidad, la responsabilidad te coloca en una situación que siempre es confort. Lo he decidido y y lo afronto. Y lo afronto desde la emoción positiva de que puedo, porque he decidido que quiero hacerlo, ¿no? O sea, un poco ese que gana el quiero la guerra del puedo. Y la culpa te hace y si no puedo, a lo mejor va a estar mal, y te paraliza. Es un poco el análisis parálisis de hasta aquí. Entonces creo que
El mensaje de la sociedad del siglo XXI tendría que ser quitarla de la culpa y llevarlo a soy responsable, igual que eres responsable en el trabajo, igual que eres responsable en tu autocuidado, en tu manera de tratar al otro, en tus modales para con la vida. Ujú. Hay una etapa también que es decisiva en educación, lo sabéis las 2, de 0 a 6 años. ¿Qué es aquí importante, Elena? Vale, para mí, si yo tuviera que decir cuáles serían las 3 tips en esa etapa, que los alargaríamos a lo largo de la vida, pero que en esa etapa serían claves, el primero es que aprendamos a decirles no con amabilidad y sin argumento. Cuando decimos no, ya lo decimos enfadados. Y además va unido a una negociación y la vida no negocia. Entonces, ¿quiero esto? No, ya está. Porque cuando decimos ya veremos, porque no nos atrevemos a decir no, tu niño dice, ¿y con quién lo va a ver? Entonces te lo está preguntando todo el rato y tú te enfadas muchísimo porque dices, le he dicho ya veremos, pero él no entiende ese ya veremos, porque para un niño ya veremos es sí, pero luego. Entonces es preferible que aprendamos a decir no, porque la vida nos da muchos nos, que no nos negocia ni nos argumenta. Y os digo, ¿es posible? Sí. Lo hago en consulta cada tarde y genera un entorno súper seguro, porque el niño sabe dónde está la línea roja. La segunda cosa tremendamente importante es que seamos capaces de darles instrucciones que sean seguras. Queremos trabajar su autonomía y dentro de la autonomía vamos a poner como ejemplo que se vistan solitos. Pues vamos a crear en el armario 2 partes, la parte de ropa de cole, de la que puede coger la que quiera, que va a acertar, de la parte de ropa de fin de semana. Pero ¿qué ocurre cuando el niño va al armario, coge una ropa y esa no puede ser? Él no entiende por qué no puede ser. Él no entiende porque esa es la que le gusta y tú estás trabajando su autonomía. Bueno, pues que en ese poder de decisión yo controle que sus decisiones vayan a ser las correctas. Y luego, por último, y lo ha dicho Noelia, necesito que todos los días le hagáis una pregunta a vuestros hijos que sea, ¿de qué ha ido la serie que estás viendo hoy? ¿Qué pasó en el capítulo de Pocoyo? ¿Te imaginas que? Vamos a imaginar algo juntos, ¿no? En esta etapa nace la mentira. Nace la mentira como deseo de una realidad que ellos no tienen. ¿Por qué no jugamos con ellos todas las noches a imaginar? Hay 2 cosas que han marcado mi vida como profesional y fue una vez, y son 2 cosas de niños de etapa de infantil, que una niña me dijo, el había fallecido su papá y entonces ella me dijo: "Elena, ¿te imaginas que papá viene?". Y entonces yo le dije: "Cariño, sabes que eso no va a pasar". Y me dice: "Claro, por eso te he dicho te imagino, porque uno no imagina cosas que pasan". Y la segunda es: "Elena, ¿por qué te haces mayor y ya no juegas? ¿Por qué la necesidad de jugar desaparece? Yo quiero seguir siendo niño porque quiero seguir teniendo tiempo para poder". Entonces, vamos a, de verdad, a preguntarles algo que para ellos sea importante y no que sea importante para nosotros. Jolín, me estoy muriendo la lengua para muchas cosas, ¿eh? Empezando por el no. Porque el no es fácil decirlo, pero luego hay que sostenerlo, porque te lo rebaten todo el rato. Y esto que nos escucha estará diciendo, claro, sí, pero es que yo le dije que no y siguió ahí, para acá, dale que te pego, pico y pala, hasta que consiguió que le comprase no sé qué o le llevase a no sé dónde, ¿no? Y la negociación a mí me resulta inevitable. Llega un momento en que intento mantener el no y el no es no, no sigas porque no voy a entrar a negociar ni siquiera, pero ellos lo intentan y me gusta que lo intenten, fíjate, No, no, y me tienen que encanta. intentarlo porque esa es Claro, su labor, claro. pero mi labor también tiene que ser que en la vida va a haber cosas negociables y cosas que no se negocian, pero lo que no se negocie, que no tenga un argumento. Yo por mi trabajo, todos los niños con los que trabajo son niños de alta capacidad, con lo cual tienen un nivel de conciencia superior al de cualquier tipo de niño. Entonces, ejemplo, mamá, ¿por qué cenamos todas las noches pescado? No, porque la proteína es súper importante para que no te pongas malo, para que todo vaya bien. Mis niños hacen una encuesta en su clase para preguntar cuántos cenan pescado. Y entonces de repente descubren que hay 4 niños que nunca cenan pescado y que nunca se ponen malos. Y llegan y te dicen, en mi clase hay niños que nunca comen pescado y nunca se ponen malos. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque en casa se cena pescado, porque lo hemos decidido papá y yo. Ya.
Y luego hay otras cosas que se negocian. Quiero esto. Bueno, pues vamos a ver si valoramos papá y yo que esto es correcto, pues ¿cuándo lo vas a poder tener? Bueno, sí hay que tener una paciencia, ¿verdad? Hay otro capítulo será para la paciencia, después de la culpa, la paciencia, que también es muy importante. Noelia, ¿qué te pesa más a ti, hacerlo perfecto o estar presente? Hacerlo perfecto. No tiene por qué ser excluyentes, ¿verdad? Pero Hacerlo perfecto sin lugar a dudas. Mm, sí, porque estar presente con ser responsable, asumir esa responsabilidad de la que hablaba Elena, eh, la parte de la conciencia te lo facilita, pero la parte de la perfección es que no hay por dónde cogerla. luego la perfección también está un poco en la cabeza de cada uno, yo creo, ¿no? O sea, qué es perfecto para ti será distinto de lo que será para mí o para Elena, en fin, que es una cosa muy subjetiva en muchas cuestiones. Y cuesta soltar eso, también es un trabajo que tenemos que hacer los padres, ¿no? Todo el rato, sí. No llegar a todo, es que no llegas a todo porque es imposible llegar a todo. Y el mensaje, ¿no? El mensaje que recibes, el ojo del otro, lo que tú piensas, lo que tú has vivido, lo que para tu madre, tu familia ha sido lo que es perfecto. Al final, ahí todo el rato se están mezclando un montón de ideas, de creencias propias y externas del momento, del pasado, del futuro que deseas y al final pesa tanto, es una losa brutal. Totalmente. No, no, claro, o sea, es que hay que intentar eso, mantener el equilibrio suficiente, ¿no? Para llegar y decir: "Va, para mí, ¿qué es lo que quiero?", ¿no? O sea, porque claro, va a venir mucha gente que, lo hablábamos antes de empezar a grabar, si das el pecho, porque das el pecho, si no lo das, porque no lo das, si haces colecho, porque haces colecho, y si no, también, si le permites, yo qué sé, comer pescado, o sea, no, bueno, pescado está estupendo, le permites comer unos nuggets para cenar, madre mía, qué mala madre, si estás todo el día con el pescado y el brócoli, también qué pesada, ¿no? Esa cosa es intentar conseguir la independencia justa como para decir: "Aquí es donde yo quiero estar", ¿no? Y el entorno puede venir y decirme lo que sea, pero esto es lo que yo quiero, ¿no? Porque es que si no te come la culpa por todas partes, si no somos vulnerables, ¿no? Y es imposible escapar a eso. Em, Vamos a ir cerrando y si os parece vamos a dar 3 ideas claras, cada una, que podamos dar a los padres para que empiecen a soltar la culpa. Vamos a elaborarlas un poco, a ver qué os parece, Elena. A ver, para mí la primera, yo cuando veía lo de aprendiendo y quiero dar un poco ese mensaje de que vamos a abandonar el que lo hago bien o lo hago mal, sino en este momento cuando hagamos las cosas, si ponemos ese foco en por qué lo estoy haciendo, ya tiene un motivo de que lo estoy haciendo bien, ¿no? Pues a mí algo que me ha ayudado mucho en la consulta para que el padre no salga sintiéndose todo lo hecho mal, si esto lo hubiera cambiado antes, es un pensamiento de Fernández Bravo que dice que evolucionar es ser capaz de cambiar de equivocación. Entonces, que yo me sienta que antes lo hacía de una manera, pero que tengo la posibilidad de hacerlo de otra porque la que he hecho no me está llevando al lugar correcto, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con, lo hacía así, perfecto, no me funcionó, cambio, pero el cambio no es un fracaso, sí es una manera de avance. Entonces, esta idea de evolución como cambio para poder estar mejor. En segundo lugar, el sentido del tiempo para los niños y no el tiempo para el adulto. Vamos al cine porque ha salido la película y yo quiero que la vea, pero yo casi no tengo tiempo, entonces salimos del cine, la película al niño no le ha gustado, qué desagradecido, después de que te he llevado al cine, lo has decidido tú. Yo no te pedí ir al cine. Entonces, ese sentido de tiempo para la infancia y no tiempo para decir que he hecho algo contigo. Y luego la tercera, el límite que permite el crecimiento de la seguridad para el niño. Te pongo límites para que crezcas en un entorno seguro y para que tus decisiones, tú tengas la seguridad cuando las llevas a cabo que son lo que yo espero. Queda prohibido, yo qué sé, vamos un día a comer a un restaurante, sabes que a tu hijo le encantan las croquetas. Cuando sacan el plato de croquetas, come pocas. Para tu hijo puede ser todas menos una, o no te tomes todas. Claro, él se ha tomado todas menos una y para él ha cumplido, pero tú querías que se tomara dos, pues tómate dos. O sea, el niño necesita que tú le digas qué es lo que esperas de él. Y yo a la vez necesito que tú como madre le digas, ¿y tú qué esperas de ti? Para que vayan generando
ese autoconcepto del yo construido que les permita avanzar como seres seguros en la vida. Ostras, esto tiene mucha miga, ¿eh? Así dicho, tiene mucha miga. Esto que hablabas antes, el tema de los planes, por ejemplo, es un clásico que tú de repente dices, vámonos a pasar el día a Segovia o yo qué sé, al cine, como has dicho, ¿no? Y pones toda tu expectativa en ese plan y crees que va a ser estupendo y que le va a encantar y de repente ellos tienen otros planes o la cosa sale por donde tú no crees. Entonces tienes que trabajar tu propia frustración. Claro, y sobre todo que él no es desagradecido porque no valore lo que tú valorabas, porque a lo mejor él ha valorado otras cosas, pero no las que a lo mejor a ti te gustan, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo una niña en su sexto cumpleaños soñaba con una tarta de chocolate. Había tenido el cumpleaños con todo lo que ella había querido, pero su tarta había sido de fresas con nata. Y cuando acabó el cumpleaños, ella concluyó, ha sido el peor cumpleaños de mi vida. Entonces los padres no la entendían y yo le dije, cariño, pero si has hecho todos los planes que tú pediste. Ya, pero yo quería una tarta de chocolate. Y yo le dije, cuando queremos una cosa, tenemos que contársela a papá y a mamá para que papá y mamá lo sepan. Y su respuesta fue, entonces, ¿qué significa? Entonces, si todo lo tengo que desvelar, ¿qué significa que alguien te conozca? Ostras, Claro, porque ella decía, si tú me conoces, no te tengo que decir todo lo que quiero. Y yo, ya, cariño, pero papá y mamá te conocen y saben que la tarta de fresas con nata también te gustaba, pero no pueden adivinar que tú querías una de chocolate en tu sexto cumpleaños. claro. Qué difícil, ¿no? Trabajar la comunicación también es súper clave. Noelia, tus 3 ideas, Vale, ¿cuáles serían? van muy en la línea de lo que hablaba Elena, pero desde el otro lado, ¿no? Responsabilidad y porque también están muy hiladas entre ellas, es muy difícil de separar. Para mí, responsabilidad, conciencia y filtro, ¿vale? O sea, aprender lleva implícito el error, eh, lleva implícito el derecho al cambio de opinión. Yo puedo tener una idea y una creencia hoy y según voy viviendo me hago responsable de querer el cambio, ¿vale? Conciencia, estoy aquí, estoy siendo consciente de cómo estoy, me reviso, sé dónde quiero ir, si necesito un atajo, si necesito un cambio, soy consciente, estoy ahí en la presencia máxima y el filtro. Vivimos en un sistema que no dignifica las necesidades de la crianza y lo complica todo el rato. Ujú. Y mucha culpa, muchas veces, va más asociada por los espacios en los que criamos que por la propia responsabilidad y conciencia de las familias. La culpa va asociada también al lugar en el que estás maternando, paternando. Aterrízame esto. Sí, si tú tienes un horario laboral por turnos que hace que una semana al mes trabajes de tarde, eso te va a disparar la culpa, pero es Claro. que tú no eliges tu horario ni tu turno laboral. Entonces, claro, vivimos no es tan fácil para esa, persona, por ejemplo, llegar a sus responsables y decirle: "Necesito tener un turno estable para poder criar", porque entonces te llega tu responsable y te dicen: "Pues a mí me encantaría poder dártelo, pero es que el sistema hacia arriba, la estructura hacia arriba no lo permite". Entonces, claro, tú te sientes culpable por algo que no puedes modificar y Claro. que tampoco es responsabilidad tuya. Vivimos en un sistema de crianza, occidental en general, donde, esta parte es muy complicada también de manejar. Hacerte cargo de esa culpa cuando no, o sea, sufres los efectos y el impacto, pero no es tuyo, es muy complicado y meter filtro ahí también es importante. Es como, es que esto no es mío, es que yo lo sufro, no es lo mismo. Claro. Me refiero a esto, ¿no? Entonces es ser responsable, ser consciente y tener filtro es muy difícil de separar porque son como nuestros tres caballos, ¿no? Con los que luchamos. Pero siendo muy honestos también con nosotros. Claro, eso es difícil porque al final, hay muchos tipos de crianza, cada uno tenemos una situación, ¿no? Pero especialmente, por ejemplo, en las grandes ciudades, que ya se ha perdido esa idea, bueno, ese entorno de tribu que había hace unas cuantas décadas, unas generaciones más atrás, ¿no? Que tenías más cerca a la familia, a lo mejor, o teníamos más, contacto. Ahora estamos como muy metidos cada uno en nuestra casa y eres tú contigo mismo y te apañas como puedes, y demasiado, ¿no? Pero se pierde esa ayuda externa o ese apoyo que aporta tanto a ti como padre, igualmente a los niños, ¿no? Sí, y además, ahora hay un mensaje muy potente hacia las familias, hacia las madres en particular, que es, crea tu red. Y es como, un momento.
¿En qué momento le estamos diciendo esto a una madre? Además, en posparto, ¿no? Que es como hay mucho abandono, ¿no? De la mujer en posparto, con todas las mochilas. ¿De dónde venimos? La búsqueda de embarazo, el parto, todo lo que habrá vivido esa mujer y todo lo anterior de su vida. Y en el posparto, ¿no? Que es como un En gran de hormonas, momento, sí. es como tienes que crear tu red. Tienes ¿Por que dónde empiezo? crear tu red cuando estoy todo el rato volcada en los cuidados y en las necesidades de mi bebé. Es durísimo y también ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? ¿Quién debería de ser red? ¿Qué he vivido yo de pequeña? ¿Qué era la red cuando yo era pequeña? ¿Cómo se construye ahora? El sostén de la familia, si está o no está. Amistades maternando o no. Claro, otro mandato más, ¿no? Otro, y es difícil, ¿no? Es como otra app en segundo plano, es otra cosa que tienes Totalmente. que atender y es muy difícil. ¿Tú también lo ves esto, Elena? Sí, sí, o sea, al final creo que es complicado porque a veces se nos ponen deberes que no cuadran con nuestros ritmos de vida. Entonces, sentirnos culpables por algo que no cabe en tu presente es como, guau, ¿por qué? Pero está invadido y tú lo analizas y dices, si esto no va conmigo, pero te sientes culpable por ello. Ya, no puedes evitarlo. Para terminar, algo que le diríais cada una a unos padres que hoy se sienten culpables por todo el abanico de razones por las que uno se puede sentir culpable. Noelia. Yo les animaría a tener espacios propios, porque creo que sin los espacios propios no se puede bajar a todo lo que hemos estado hablando. ¿Y cuando uno se siente culpable por tener espacios propios? Porque eso también pasa. Totalmente de Ahí te acuerdo. aprieto un poquito, porque Totalmente lo de digo acuerdo. porque a mí me pasa, ¿eh? Sí, Yo me busco un momento propio y digo: "Ay, pero claro, tenía que estar atendiendo no sé cuántos". Entonces, o sea, es que hay que colocarlo todo mucho. hay que sostenerlo. Porque sosteniéndolo generas el espacio para atravesarlo, enfrentarlo y que puedas vivir el impacto positivo de haber tenido el espacio propio. Ujú. Lo que pasa es que bueno, el sistema este del aquí, ahora y ya. Bueno, y si es posible, para ayer. No, no, es que hay cosas que hay que vivirlas y hay que sostenerlas en el momento para ver el impacto positivo a corto plazo. Pero es que tiene que pasar, el proceso tiene que darse. Entonces, claro, hay que sostener un poquito. Ya, No puede ser todo aquí y ahora, ya, ya. También es una necesidad, yo creo, porque si no tienes espacio propio, llega un momento en que la olla acaba explotando, totalmente. ¿no? Y no queremos que explote. Elena. Vale, yo lo que les diría es que desarrollasen el verdadero y primigenio sentido de la confianza. Es decir, ¿y cuál sería un tip para que exista confianza del padre hacia el niño? Que abandonemos la pregunta que juzga para comenzar con la pregunta que acompaña. Me dicen muchas veces, me preguntan todo el rato, ¿estás seguro? ¿Seguro que no lo has hecho tú? ¿Lo has guardado en la mochila? Claro, y es como, ¿pero por qué? O sea, entonces, ¿vamos a trabajar tener dudas? Claro que sí, pero es que el que confía es el que aguanta la duda sin expresarla ni compartirla con el otro, ¿no? Que exista esa frecuencia emocional en la cual tú dices, confío en ti. Si tú sabes que tu hijo confía en ti, la culpa se va a rebajar muchísimo. Ay, mira, esto me gusta, es verdad. Vamos a intentar ponerlo en práctica. A ver si nos sale, a ver si podemos. Elena Teresa López Coveñas, psicóloga experta en educación, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela. Gracias. Gracias a ti. Y Noelia Extremera, psicóloga perinatal y docente, además de madre, que comparte en redes la realidad sin filtros de la maternidad y autora de este libro que tenemos aquí, Las emociones de mamá. No hemos hablado mucho del libro. Cuéntame una cosita breve del libro. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Cómo ayudas tú desde aquí a los papás y a las mamás? Pues el libro se enfoca desde las búsquedas de embarazo, el embarazo, la parte de posparto, como hasta el año, 2 añitos, un poquito así, poniendo en el foco a las mamás todo el rato, ¿no? Bueno, pues la ciencia le debe mucho a las madres. Hay mucho proceso psicológico, emocional que se está empezando a hablar desde hace muy poquito, de 5 o 10 años para acá ha habido una revolución en ese sentido, todavía nos falta mucho recorrido y bueno, yo siempre digo que es un libro que, bueno, acompaña a las madres y despierta a toda aquella persona que esté alrededor de una. Entonces, bueno, todo lo que sea acompañar y facilitar la experiencia, bienvenido. Desde luego. Pues muchas A gracias ti. a las dos. Cerramos aquí esta parte del podcast. Educar no va de hacerlo perfecto, va de estar, de acompañar, de permitir equivocarse y de volver a intentarlo otra vez. Y quizá también de aprender a ser un poquito más amables con nosotros mismos. Gracias por estar y por acompañarnos. Hasta el próximo.